Buenas tardes. Este año se cumplen 80 años de la derrota del bando republicano en la Guerra Civil Española y la llegada a México, consecuencia de lo anterior, de una generación entera de trabajadores, intelectuales, artistas, maestros, editores, que conocemos como el exilio español en México, que dio forma a nuestra ciudad, a nuestra cultura, a nuestra vida. Sus hijos y sus nietos andan por aquí, sus obras siguen aquí, y como un homenaje a ese exilio, quisimos presentar un libro un poco inusual. No es el libro de un español, es el libro de un francés. Uno de los escritores más importantes de su generación, André Malraux, que es autor de muchísimas novelas y obras, y un intelectual muy completo, además, no solo narrador, pero que además tuvo una faceta poco conocida. Siendo escritor, participó en la Guerra Civil Española como militar. La solidaridad con la causa de la democracia y del pueblo español lo llevó a España a dirigir una escuadrilla de aviones, nada menos, y como era escritor no dejó de registrar esa experiencia en su maravillosa obra. Y entonces publicamos este libro donde se incluye una crónica muy hermosa de él, un discurso que André Malraux pronunció ante una reunión de intelectuales durante la Guerra Civil Española, convocando a la gente de cultura del mundo a tomar partido, y algunos textos acompañantes o introductorios, uno de ellos de Paco Ignacio Taibo II. Entonces ya volveremos sobre estos textos y sobre estos temas. A ver si José Ramón Calvo, que está aquí conmigo, les habla sobre André Malraux. Es la segunda vez que presentamos el libro. La vez pasada hiciste algo que me gustó mucho, que ya lo hiciste aquí brevemente, pero yo espero que ahora que retomemos el hilo cronológico, porque antes, en esa presentación anterior, Óscar habló largo y tendido de por qué la Guerra Civil Española es tan importante para México, y luego empezamos a hablar de Malraux como un hombre del siglo XX, ¿no? Entonces ahora lo vamos a hacer un poco cronológico, creo, ¿no? Malraux nace en 1912, en ese sentido es un hijo del siglo XX, y nace en el mundo colonial. Como francés, Francia, potencia europea, tenía colonias en África y en Asia, y él fue un niño, sus Antimemorias, que es uno de los libros más interesantes que he leído en francés. Yo hice un año de liceo en Francia, entonces mi visión sobre este personaje pues es un poco la visión que tienen en Francia de Malraux. Y Malraux es una especie de Winston Churchill, ¿no? Uno de estos escritores que fueron líderes, como ya les adelantó Óscar, líderes militares en la Guerra Civil Española, pero también en la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, y que después se convertirían en ministros del gobierno de Gaulle, de la Quinta República Francesa. Pero en 1902 es un niño que queda huérfano muy temprano, no recuerdo la edad, 7, 8 años, y él describe su infancia como una infancia infernal, una infancia en la que fue pasando de escuela a escuela. Él toda la vida sufrió de lo que hoy sabemos que es el síndrome de Tourette, que le provocaba tics nerviosos en el habla, y es muy sorprendente constatar cómo este niño tan limitado, que fue cambiado de escuela en escuela, que prácticamente se convirtió en un autodidacta, se transformó en uno de los más grandes escritores de la lengua francesa y en un orador que de veras para todos los franceses hay momentos de la historia del siglo XX que no se pueden imaginar para un francés si no es a través de un discurso de Malraux. Pero bueno, Malraux, digamos, el Malraux literario empieza en Asia, empieza en Indochina, y empieza con una aventura que Paco cuenta rápidamente en el prólogo, porque él lo que hace también es una revisión rápida de por qué Malraux es importante, y cuenta un episodio en la historia de Malraux que tiene que ver con el robo de piezas arqueológicas en Angkor Wat, ¿no? Malraux viaja a esa zona de Asia
como diplomático francés, y pues tiene un episodio que los detractores de Malraux tratan como un episodio negro, otros, pues la cuestión, el caso es que Malraux acaba en la cárcel, sus amigos intelectuales, porque ya los tenía, ya empezaba a publicar en revistas en Francia, logran sacarlo de la cárcel y él regresa a Francia, ¿no? Pero esta experiencia lo marca para dos cosas trascendentales. La primera es él regresa a fundar un periódico en Indochina y empieza en esos periódicos a escribir pidiendo el fin del colonialismo francés y europeo en esa zona. Y segundo, se empiezan a fraguar sus ideas literarias que darían luz a las primeras grandes novelas escritas en Francia, pero sobre el continente asiático, que son Los Conquistadores y La Condición Humana, ¿no? Son dos novelas que a mí me marcaron, las leí muy adolescente, que bueno, tú podrías hablar un poco del momento de La Condición Humana, porque yo no lo tengo, siempre ha sido un momento complicado. 1927 en China, cuando Chiang Kai-shek hay una gran masacre en Shanghái, los comunistas empiezan a partirse en bandos. ¿Por qué no nos cuentas eso? Sabemos poco de lo que pasó en China en general, considerando que es la mitad de la humanidad. O sea, pareciera que la historia universal es la historia de Europa. Si la historia universal fuera la historia de algún país, sería la de China, porque es donde están la mayoría de los seres humanos. En 1911, en China hubo una revolución que derrocó al imperio, al emperador, ¿no? Que ya era una situación muy decadente. Potencias extranjeras intervinieron, ocuparon prácticamente todo el territorio, sobre todo las grandes ciudades costeras como Shanghái y Cantón, y se empezó a desarrollar una industria china, y con la industria surgió la clase obrera china. Y en 1925, el gobierno, que era un gobierno nacionalista, apoyado por el vecino, que era la Unión Soviética, decidió lanzarse a convocar a los campesinos chinos a unificar al país por primera vez bajo un gobierno republicano. Es decir, a convocar una verdadera revolución que hiciera realidad las promesas democráticas de la revolución de 1911. Pero sucedió que los obreros chinos rápidamente se organizaron en gigantescos sindicatos y rápidamente empezaron a pensar en términos de los intereses de su clase. Y eso dividió al Partido Nacionalista, se llamaba el Kuomintang, y se escindió en un ala izquierda y un ala derecha. La Internacional Comunista, entonces dirigida por José Stalin, recomendó a los comunistas chinos que se quedaran en el Kuomintang, pasara lo que pasara. Entonces, Chiang Kai-shek, que era un general, fue invitado a Rusia, fue considerado miembro honorario de la Internacional Comunista y se le daban grandes honores. Pero en realidad era un vocero de los capitalistas chinos. Entonces, cuando la lucha de clases se le empezó a poner caliente, Chiang Kai-shek decidió primero hacer un golpe local y quitarle a los comunistas chinos la influencia que tenía. Los comunistas chinos aceptaron esta humillación. Se dijo que la orden que llegó de Moscú era acepten lo que sea, incluso hacer, esta era la expresión, trabajo de coolies. Los coolies son los que llevan los carritos, ¿no? A pie de los señores, los chinos, y la Internacional Comunista les dijo a los comunistas chinos, hagan incluso trabajo de coolies. Pero ni siquiera esto detuvo la lucha de clases, y entonces en 1927, en Shanghái, este general Chiang Kai-shek dio ya un completo golpe, giro a la derecha, se convirtió en un general de extrema derecha, o mejor dicho, salió del closet como el general de extrema derecha que siempre fue. Convocó a la mafia, a las bandas verdes se llamaban de Shanghái, para que masacraran a los trabajadores chinos de Shanghái. Y fue una de las mayores masacres de comunistas y de obreros sindicalizados de todos los tiempos, poco conocida, sin embargo. Los comunistas chinos tuvieron que reorganizarse, tuvieron que huir de las ciudades, y en el campo fue que inició la tendencia de Mao Zedong, que en 1949 regresó, tomó las ciudades e hizo la Revolución China de 1949.
pero eso ya es otra historia. Lo que pasó en los años 20 fue un momento muy complejo, donde estaba la lucha de clases de los campesinos y los obreros por un lado, el gobierno del nacionalista, del Kuomintang por otro, y en medio los agentes de la Internacional Comunista tratando de explicar lo que pasaba. Y ahí estaba Malraux, un francés que hace dos novelas, La condición humana y Los conquistadores, en la que los protagonistas son comunistas chinos y comunistas rusos. Por ejemplo, estaba ahí el verdadero en el que se basa el personaje de Malraux, era un ruso llamado Borodin, que había estado aquí en México, por cierto, uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano, Borodin, luego lo mandaron a China, pero fue un fiasco el trabajo ahí, ¿no? Y fue una tragedia. Bueno, antes de dar el micrófono, otro episodio, el otro episodio que nos convoca, parecido en cierto modo, la Guerra Civil Española. Pero espérame, antes de llegar al 36, estábamos en el 27, Malraux regresa a Francia, escribe La condición humana y gana el premio Goncourt en el 33, que es el premio más importante que se da en lengua francesa para un escritor francés. Y eso lo lleva, después de esta experiencia de la complejidad política, de cómo el mundo se estaba polarizando frente a este nuevo sistema de organización política, le toca ver la noche en la que quemaron los alemanes el Reichstag. Él no estuvo ese día, pero estuvo semanas después, porque hubo un congreso de escritores muy famoso en el que viaja con André Gide y otros escritores franceses, y van a pedir la liberación, porque Hitler inmediatamente después de que quema el Parlamento y toman control, empiezan a meter a los opositores políticos a la cárcel, entre ellos a los comunistas, y Gide y Malraux piden la liberación, y creo que de ahí saca una lección importantísima para llegar al 36, que es si se puede como intelectual, como activista, incidir en la realidad, y hay momentos oportunos, y Malraux supo intervenir oportunamente en España, ¿no? Sí, ven en primera fila qué significa esta palabra tan usada, fascismo. ¿Qué significa el fascismo concretamente? Y justamente en 1933 lo ve en Alemania. ¿Qué pasó en 1933? Primero, en medio de una crisis social donde los partidos de izquierda, comunistas y socialistas tenían la mayoría de los votos, los partidos capitalistas normales, liberales, empiezan a sentir que el suelo tiembla bajo sus pies, y uno de ellos decide nombrar canciller, que era el puesto político más importante, no electo sino nombrado por el presidente, Adolfo Hitler, que era el líder de un partido que era más que un partido, era un conjunto de bandas, de porros, de golpeadores, que las camisas pardas, ¿no? Que rompían mítines obreros, rompían mítines de comunistas, atacaban judíos en la calle, rompían centros culturales de gitanos, de judíos, quemaban tiendas de sus enemigos, y este porro, este gángster, es nombrado canciller del Reich, del imperio, y desde ese puesto empieza a hacer más, va ganando más y más las elecciones. Claro, no las gana en el vacío, las gana después de meter a la cárcel a sus oponentes. Por ejemplo, el episodio que cuenta José Ramón, el Reichstag es el parlamento alemán, y en algún momento de 1933, de pronto, ¡pum!, incendiaron al Reichstag. En realidad fueron los propios nazis, pero Hitler dijo, hagan de cuenta que ahora alguien hubiera dicho en Francia, fueron por ejemplo, los musulmanes. Entonces a la cárcel todos los musulmanes. Pues Hitler dijo fueron los comunistas, y entonces proscrito el Partido Comunista y todos a la cárcel. Y después del comunista, el socialista, y después del socialista, los sindicatos. De ahí el famoso poema de Niemöller, de que se le atribuye a Bertolt Brecht, no es de Bertolt Brecht, un famoso poema que dice: vinieron por los judíos, pero como yo no era judío, no hice nada. Vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista, no hice nada. Vinieron por los sindicatos, pero como yo no era sindicalista, no hice nada, y cuando vinieron por mí ya no hubiera nadie. Ese es el año 1933 en Alemania, y Malraux lo ve en primera fila y ve que la cultura misma, los intereses populares, obviamente, ¿no? Las conquistas sindicales, el nivel de vida, la paz misma está en riesgo. Pero además de todo esto está en riesgo en particular la cultura, y eso nos lleva al año de 1936. Ese año ganaron las elecciones en España, que tenía una república. Hubo un tiempo en que España era república.
ganaron las elecciones una coalición de partidos de izquierda llamada el Frente Popular. Pero el ejército era el mismo ejército de siempre, dirigido por gente como Francisco Franco, que era un militar, Mola, Queipo del Llano, y estos dijeron, ¿saben qué? Ustedes votaron por los partidos de izquierda, pero a nosotros no nos gustó su elección y vamos a quitar ese gobierno. El gobierno republicano, encabezado por Manuel Azaña, pues en realidad no podía hacer nada porque le quitaron a su único medio de defensa, que era el ejército. O sea, cuando a un gobierno lo atacan, pues ¿a quién moviliza? Al ejército. ¿Pero qué hace cuando es el ejército mismo quien lo ataca? Pues normalmente, como le pasó a Madero aquí en México, como le pasó a Salvador Allende, como ha pasado muchas veces en América Latina, pues simplemente le dan un golpe de Estado y ya. Pero en España ocurrió que el movimiento obrero estaba tan politizado, tan consciente, tan organizado, que los obreros dijeron, no, nosotros nos vamos a defender. Entonces, ante la casi desaparición del gobierno, los partidos de izquierda, los sindicatos, las mujeres, se organizaron en las grandes ciudades españolas, en Madrid, en Barcelona, para impedir el avance de los militares. Los militares movilizaron a los ejércitos que tenían en África del Norte, por eso les decían moros, porque eran los ejércitos que tenían estacionados ahí en África del Norte, en sus colonias de África del Norte, y trataron de entrar en las ciudades, pero no pudieron, o no, al menos no inmediatamente. Y entonces se dio un empate. Los franquistas quedaron fuera de las grandes ciudades, ocuparon grandes extensiones del país, pero no todo, no Madrid, no Barcelona, no Valencia, las ocuparían después, se da un empate. Y ante todo el mundo, en todo el resto del mundo, la gente se divide en dos equipos. Los gobiernos en general se hacen güeyes. Francia, Inglaterra, aunque tenían gobiernos llamados de Frente Popular, o sea, de izquierda, socialistas, dicen, bueno, es cuestión de los españoles, allá ellos. Pero Hitler y Mussolini dicen, no, que nosotros no nos vamos a andar con esos escrúpulos, e intervienen. Hitler manda a la terrible aviación alemana que bombardee, por ejemplo, Guernica. Mussolini manda tropas. La Unión Soviética, ya muy lejos, quiere ayudar a la República, y México, de Lázaro Cárdenas, quieren ayudar a la República. Pero fundamentalmente, quien de veras entiende que hay que ayudar a la República son los trabajadores del resto del mundo. Y entonces se organiza una experiencia fantástica, que creo que no tiene paralelo en la historia humana, que son las brigadas internacionales, que realmente tuvieron peso militar, no era algo simbólico. Realmente gente de todo el mundo se organiza en sus países, organizada sobre todo por los comunistas, y va a pelear a España a favor de la democracia y del pueblo español contra los militares. Y entre ellos muchos intelectuales van a dar su apoyo como intelectuales a los congresos. De México fue incluso Octavio Paz, porque de joven era decente, pero van muchos, va Hemingway, va Nicolás Guillén, van muchos franceses. Pero bueno, te interrumpo un segundo nada más, porque cuando hablaba de la rápida intervención de Malraux organiza esta escuadrilla que ya mencionaste, la escuadrilla España, que eran 10, 12 aviones comerciales, no eran aviones de guerra, eran aviones de carga para 10, 12 personas, y él se apersona en Valencia, parte de estas brigadas internacionales, y organiza. Franco en ese momento viene marchando de Marruecos hacia Madrid, y él declara que va a llegar a Madrid en 5 días, o sea, en menos de una semana se va a acabar el conflicto. Estamos hablando del inicio de la guerra en el 36. Malraux, prácticamente a semanas de ese anuncio, logra armar este esfuerzo, organiza estos brigadistas internacionales que incluyen pilotos italianos, incluso hay alemanes, pilotos de la Primera Guerra Mundial, que manejan esos aviones y que logran, con esos vuelos, pues literalmente bombardear el avance de un ejército que no tenía nada enfrente, ¿no? Sí, es muy heroico imaginar estas brigadas internacionales, imaginar que hay alemanes luchando contra el gobierno alemán en España. Es como si Bolsonaro invadiera Venezuela y gente brasileña fuera a pelear del lado de Venezuela. O sea, traicionar a tu país, entre comillas, cuando tu país está gobernado por unas bestias, como Hitler, ¿no? Y Mussolini. Entonces, pero de todas maneras es cabrón, es muy difícil porque todos te dicen, y además es un momento de nacionalismo exacerbado, todos te van a decir, los alemanes te van a decir, traidor a tu patria, ¿cómo te atreves a combatir a los alemanes? Pero había alemanes e italianos de ese lado. Y bueno,
iba a decir, muchos van simplemente como intelectuales, pero otros se quedan como militares. Mexicanos, podemos nombrar un par. David Alfaro Siqueiros, Juan de la Cabada, se quedan en España a combatir, ya no como el uno como escritor, el otro como pintor, sino como militares. Y de Francia, André Marlot. Y aquí viene la fantástica, delirante historia de la escuadrilla. Que aquí sí ya entramos en la materia de este libro, ¿no? Si les estamos proponiendo, ¿qué más quisiéramos que poderles dar una novela de Malraux? La novela de la que estamos hablando se llama La Esperanza. Malraux pasa prácticamente 14 meses, en el 37 deja España y empieza a hacer lo que decía Oscar, empieza a ir a Estados Unidos, a viajar a países para hablar de lo que está pasando, para pedir apoyo y lo increíble es que en poquísimo tiempo, en pocos meses, produce una novela extraordinaria que se llama La Esperanza, contando estas narraciones, y al mismo tiempo empieza a trabajar en una película que es toda una historia, una película que se llama Sierra de Teruel, que cuenta, que se filmó durante la guerra, se filmó con los propios aviones. O sea, estamos hablando de un intelectual que fue de los primeros en la línea, en conseguir esos aviones, organizar esos pilotos, organizar las misiones, y al mismo tiempo está pensando en escribir una novela y poco tiempo después en hacer una película que, por cierto, pueden consultar en YouTube. Yo la vi antes de que lo presentáramos en Ecatepec, está en YouTube completita, le ponen Sierra de Teruel, André Malraux, y la pueden ver. Es interesantísimo ver, porque ahí van a ver algunos, o sea, es un poco neorrealismo italiano. Hay pocos actores y la mayoría de la gente que está en el fondo de esa película son la gente de los pueblos que apuntalaba estos esfuerzos de las brigadas internacionales, algunos de los propios pilotos y por supuesto los aviones que usaron, ¿no? Bueno, antes de entrar propiamente a las crónicas de este libro, bueno, nada más para cerrar un poco la historia, tristemente, lo que pasó fue que las propias contradicciones de la lucha de clases del lado republicano fueron haciendo que esa defensa tan eficaz que tuvo la República en los primeros momentos, los sindicatos, los partidos de izquierda, se tuvieran que subordinar al ejército regular republicano, poco a poco. Pero eso no pasó sin fricciones. En Barcelona, en 1937, hubo una verdadera insurrección obrera dentro del lado catalán, dentro del lado republicano, donde el gobierno quiso suprimir a los sindicatos porque veía que ya eran demasiado peligrosos, pero al suprimir a los sindicatos suprimió su propia defensa, suprimió las mejores armas con que tenían. Entonces, ahí sí, a partir de ese punto, los franquistas empezaron a avanzar, tomaron Barcelona, el grandísimo, casi sin, después de que los partidos de extrema izquierda fueron proscritos en el bando republicano, Franco pudo tomar Barcelona, poco después tomó Madrid, Valencia, que era la capital republicana, y para 1939 ocupó toda España. Los republicanos, la mayoría huyó a Francia, donde fueron internados en horrendos campos de concentración en la vil playa, en las playas de Francia. Ni siquiera les pusieron piso, en la arena les pusieron unos jaulitas y ahí vivían los republicanos españoles que huyeron a Francia. Pero ahí no acabó su drama. Justamente en 1939, Hitler decidió directamente invadir Europa y en pocos meses había ocupado la propia Francia. Entonces, esos miles de republicanos españoles no parecía que no tenían opción, y fue ahí donde, en una decisión que lo honra, Lázaro Cárdenas aceptó sin condiciones, sin poder saber demasiado quién era quién, no solo a los españoles, sino a los europeos en general, a los judíos, a los izquierdistas, a los intelectuales que huían de la Europa ocupada por los nazis y llegaron a México. Bueno, es una historia triste, muy triste, termina mal. Un poema de Jaime Gil de Biedma dice: de todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal, ¿no? Empezó una dictadura que duraría hasta los años 70, pero bueno, ahora sí, aterrizando en Marlot y en su libro. ¿Qué pasa en una ciudad ocupada por los obreros y las obreras? ¿Qué pasa cuando todos, incluso los grandes capitalistas, los curas, se fueron al lado franquista? ¿Qué cosas se viven ahí? Una de las historias que cuenta Malraux pasa el Día de Reyes, o el Día de Navidad. No, Reyes Magos. El Día de Reyes. Una de las crónicas que es, imagínense, el Día de Reyes para España de esa época, como para México, tradicionalmente era más importante para los niños que Navidad, porque no venía Santa Claus, venían los Reyes.
Y los niños de la clase obrera querían lo mismo que los niños de hoy, que eran los personajes de moda. Entonces los obreros, pasándose por el arco del triunfo, los derechos de autor, hicieron monigotes gigantescos de Mickey Mouse y del gato Félix. Esto a mí se me hace una imagen muy hermosa, ¿no? Como si ahora la hicieran de Bob Esponja, o algo parecido, para sus hijos. Y creo que se requiere una visión poética como la de Malraux para notar la belleza de eso. O sea, no inventó que los obreros le contaban a sus hijos historias tradicionales españolas o algo así que tal vez hubiera sido más poético, sino que dijo la verdad. Hay monigotes de lo que a los niños reales les gustan y hechos por los obreros con sus medios en el Día de Reyes de 1937 en Madrid, o en Barcelona creo, esta historia. Bueno, no importa, Madrid, pero Madrid. otra historia. ¿Qué pasa cuando una escuadrilla tiene que operar? Que el propio Marlot no era un militar, no era un piloto, ese es Antoine de Saint-Exupéry, pero ese es otro. No está claro que volara. Yo creo que no voló, porque volví a ver una entrevista de compañeros de él de la escuadrilla y decían, sí, él se subía al avión y daba instrucciones, pero él nunca pilotó el avión. Bueno, pero el hecho es que le toca a gente así, a gente como él, organizar una escuadrilla de aviones, sin aviones militares, para ir a bombardear los aeropuertos donde estaban los aviones nazis. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Recurrir, por ejemplo, a los campesinos de la zona. Y cuenta una historia padrísima, se las voy a quemar porque no importa, cuando la lean la van a disfrutar más. Solo no les voy a contar cómo termina esa historia, pero cuenta la historia de que uno de estos pilotos dice, bueno, tenemos que bombardear el aeropuerto donde están los fascistas. ¿Quién conoce la zona? Y un campesino dice, yo la conozco. No, pero la tienes que conocer bien. Y dice el campesino, yo la conozco como la palma de mi mano. Bueno, vamos, pues súbase. Y se suben los dos en el avión y ya en el cielo el campesino se da cuenta de que una cosa es conocer a ras de tierra como la palma de su mano. O sea, uno no podría reconocer la palma de su mano desde un avión. No es lo mismo. Y entonces el pánico del campesino, la responsabilidad del campesino que prometió conocer la tierra y que se da cuenta de que no la conoce desde un avión y que le va la vida en ello. O sea, ahora no la conozco y ahora si nos ven antes de que los bombardemos, nos van a bajar a nosotros y ya me morí yo y ya maté acá al compañero. Y el pánico del piloto y el pánico del campesino, su conocimiento de la tierra será suficiente. Y ya no les cuento más qué pasa ahí. Luego está el discurso, se incluye en el libro que Malraux da ante este congreso de intelectuales, donde dice cosas muy hermosas. ¿No? Es ahí donde dice esa frase fantástica que es, cuenta una anécdota, ¿no? de cómo un soldado herido de la cara perdió la vista. Un obrero, como cualquier otro, combatió y en el combate perdió la vista en un bombardeo. Y de pronto están caminando, están tomándose un café, como buenos españoles, en una terraza, platicando, y una noche, y de pronto pasa algún carrito con luces, y este combatiente ciego empieza a ver un poquito, una luz. Y eso Malraux simplemente te cuenta ese momento. Y dice, de todos los sufrimientos, todos tenemos sufrimientos en la vida, todos los seres humanos tenemos sufrimientos y cada quien lidia con ellos como mejor puede. Pero ningún sufrimiento es digno de ser vivido más que aquel que es consecuencia de luchar por una vida mejor para los demás. Ya es muy emocionante, ¿no? Creo que ya les hemos dado suficientes argumentos para leer el libro que ya no entendí si lo vamos a repartir. Lo vamos a repartir, después, nada más que no queremos que se nos desbalaguen y entonces después viene una conferencia, lo vamos a repartir a todos ustedes, sí, pero al final es la conferencia que sigue después de esta. Nada más, no crean que a las 10 de la noche, o sea, no más, vamos a dejar una conferencia más, que es fantástica, es una mesa con varias mujeres periodistas sobre su trabajo, ya ustedes verán exactamente de qué se trata. ¿Qué otra? Nos quedan 20 minutos y yo no sé si tengo que seguir hablando de Malraux. Podemos. Pasar a la Segunda Guerra Mundial, pasando la Guerra Civil, y que no sé qué tanto sentido tiene porque no tiene que ver con el libro que les estamos regalando, o podemos seguir hablando de la Guerra Civil Española, porque... Sí,
podemos, yo sé que el público de la Alameda está sediento de hablar, siempre. De hacer preguntas largas y respuestas. No preguntas, ¿a quién engañamos? No, la gente no quiere preguntar porque nunca preguntamos. Queremos hablar. Entre paréntesis, yo creo que estas mesas no son en general el mejor lugar para organizarnos, para hablar, pero sí son una invitación a hacerlo. A los compañeros que se quedan frustrados porque no damos suficientes espacio para hablar, organicémonos. No aquí, no en una mesa que dio alguien más sobre otro tema, sino sobre los temas que nos interesa. Juntémonos en nuestra colonia con nuestros conocidos, hagamos círculos de conversación, de lectura, de problemáticas urbanas. La mesa anterior nos da muchísimo material, ¿no? ¿Qué significa palabras un poco de moda, pero realmente muy profundas, como gentrificación, que es una palabra rara, pero que creo que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, significa cuando una colonia o un barrio sube de catego, pero en vez de que mejore la vida de los que viven ahí, lo que se pretende es que mejoren los que viven ahí, o sea, que cambien. O sea, yo voy a mejorar esta colonia, pero no para ti que vives ahí. Para expulsarte. Sino para alguien más que va a venir a vivir aquí en vez de ti. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo vivo hace 20 años en la colonia Roma, que ha sido una típica colonia gentrificada. ¿Qué significa? Que las rentas suben muchísimo. Entonces la gente que vivía ahí se tiene que ir. Llega gente más rica, los restaurantes suben. Se pone más bonita, también se pone más bonita, sí, hay que decirlo. Pero, y de alguna manera hay que resistirlo. Y hay que exigir que las colonias se pongan bonitas, no para que nos cambien para nosotros que vivimos en ella, no para que venga alguien más. Pero en fin, lo que quería decir es que hay que organizarnos, que hay que conversar. Sin embargo, sí creo que a lo mejor puedan tener algo que preguntar sobre André Malraux y España y este libro antes de que demos pie a la siguiente mesa. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. ¿Quiénes son ustedes y qué han hecho con nuestro público? No, sí, adelante, puedes hablar al micrófono, es que estamos hablando. La película se llama Sierra de Teruel. Sierra de Teruel, en YouTube la encuentran. Teruel es una sierra de España. Tal cual. Este libro también quería mencionarlo. Nosotros ya llevamos 190 títulos. La Brigada tiene 9 años y medio editando y regalando libros, y los subimos a la red porque queremos, primero, que los que no están aquí, nos están viendo en internet, pues los puedan descargar y también puedan participar de esta conversación, y porque creemos, este es un proyecto que empezó Paco Taibo, que tiene una formación muy profunda de izquierda, y que él ha sido un poco el que ha ido gestando esta colección de pensadores, de escritores que formaron el pensamiento de izquierda, ¿no? Entonces, esa es una de las misiones explícitas de la Brigada, y por eso está aquí Malraux, y por eso nos importa que a ustedes les importe y que lo lean y lo compartan. Entonces los invito a que se metan a la página brigadaparaenlibertad.com. Hay una pestaña que dice descarga gratuita de libros, y ahí van a encontrar y otros 189 títulos que tienen el mismo sentido, ¿no? El compañero, acérquese, porque si no se queda grabado, no se queda registrado. Los que nos están viendo en internet no se van a enterar de lo que usted está diciendo. Quisiera saber si durante la época en que se narra el contenido del libro, y perdón por la pregunta, ¿tuvo alguna affair, alguna relación sentimental Malraux en esa época? Gracias. Madre, la vida de Malraux, hasta donde sé, estuvo casado 2 veces, y en esa época acababa de empezar su segundo matrimonio, que fue el que le duró hasta el final. Entonces pero no me crea mucho, no es. Yo soy un lector juvenil de Malraux. Estoy aquí porque Paco Taibo, que es el que compiló este libro, no puede venir en estas ferias, y pues dije, te ayudo, Oscar, porque yo ubico a Malraux, pero tampoco crean que soy un especialista de ese tema, ¿no? Contestar tu pregunta. Si me permiten contestar la pregunta por supuesto, de nuestro amigo, sí. Cuando Malraux se fue a España a principios de agosto del 36, todavía estaba casado con su primera esposa, que era Clara Malraux. Pero ya tenía muchos problemas. Ella lo acompañó y
bueno, ya tenían problemas, él estuvo en España muy ligado al Partido Comunista y a los rusos, y su primera esposa, tanto como porque así pensaba y también para fregar a Malraux, empezó a salir con los anarquistas, que estaban obviamente en contra de los comunistas soviéticos. Y cuando regresaron a París se separaron, pero Clara no aceptó la separación y Malraux empezó a salir con una secretaria de la editorial Gallimard, que se llama Josette Clotis, y la llevó a España. Pero Clara seguía viajando a Madrid para sorprender, en el Hotel Florida de Madrid, para sorprender a André con Josette. Entonces se armó ahí un relajo, y por eso después, cuando viajó a Estados Unidos para recabar fondos, viajó con Josette y Clara se quedó en París. Muchas gracias por la aclaración. Un verdadero experto de Malraux en el público, qué gusto. Lo vemos, la verdad, mucho mejor que nosotros. Nos salvaron. Evidentemente. Algo hay que decir sobre el estilo literario de Malraux. No estamos hablando de simplemente un testigo, sino de realmente uno de los mayores escritores del siglo. Y eso se ve en su estilo literario, ¿no? Alguien lo describió como puntillista, en el sentido de que elige pequeñas escenas sin darte la moraleja necesariamente, como la del hombre ciego o la de los monigotes del ratón Mickey, sin darte la moraleja, sin decirte, ¿y esto qué hago con esto? Simplemente da la idea de la época, del momento. Curiosamente, Malraux tuvo una correspondencia con León Trotsky, porque a Trotsky le interesaba mucho el caso de China, y debatió con Malraux el contenido histórico de las novelas sobre China, la condición humana y sobre todo los conquistadores, y sobre el estilo literario de Malraux, que Trotsky curiosamente admiraba mucho, a pesar de que Malraux era de la tendencia contraria, o sea, del simpatizante del comunismo oficial de ese momento. Después Malraux rompe con el movimiento comunista oficial, entre otras cosas horrorizado por los procesos en Moscú y la represión estalinista, y se convierte en un ministro de Gaulle, que ya es muy, muy distinto. Pero a Malraux vivió y captó la riqueza del movimiento obrero, y con riqueza quiero decir la pinche desmadre de tendencias y corrientes, y que ha sido así siempre y siempre será así, porque la izquierda se distingue de la derecha de no desear el poder por el poder, sino los principios. Y eso hace un desmadre, porque los anarquistas quieren sus principios, los comunistas quieren sus principios, los trotskistas, y entonces y dentro de cada uno de estos ismos hay 20 ismos internos, ¿no? Y Malraux los captó muy bien, no los redujo. En sus novelas sobre China pone anarquistas a hablar con comunistas, con gente del Kuomintang, sin explicarnos mucho, o sea, sin que sea una, ¿cómo se podría decir? Sin que sea didáctico o panfletario, ¿no? Simplemente nos da algunos datos para iluminar situaciones bien complejas, lo cual me parece que es un verdadero artista de las palabras, ¿no? No es un mero periodista, es muy buen periodista, pero es mucho más que un periodista, ¿no? Y ahora que me pongo a hacer esto que les acabo de decir, de que los libros que editamos reflejan un poco la formación estética, literaria y política de Paco, aquí hemos hecho muchas discusiones sobre el periodismo narrativo, se han hecho cursos, y se me ocurre en este momento que muchas de las figuras que nosotros leemos en la brigada y les proponemos leer son una extraña combinación de activistas, bueno, por supuesto escritores, pero activistas, políticos y gente que ha sabido ser protagonista de la historia, como John Reed, como Hemingway, como Dos Pasos, Larissa Reisner. Qué curioso, ¿no? Yo hasta ahorita caigo, debe haber caído ese 20 hace mucho, pero hasta ahorita me lo... Sí, no, en realidad no es casual, ni mucho menos, ¿no? Es la literatura no como un escape, aún la literatura de ficción, esto lo digo también, incluyendo la ficción, y dentro de la ficción incluyendo la fantasía. Aún la literatura de fantasía puede ser una ventana al mundo,
no necesariamente un escape. O sea, no es algo que, mi vida es muy agobiadora y por lo tanto me voy a salir a leer una novela. Más bien la novela nos da armas para entender nuestra propia vida de una manera diferente. Tampoco necesariamente un espejo, ¿no? Mucha gente dice, me voy a salir del mundo y voy a leer una novela para comprenderme a mí mismo. Puede ser, pero como una ventana cerrada con un vidrio que uno puede ver su reflejo reflejado en el vidrio o enfocar lo que hay afuera, enfocar el mundo. Y creo que pues muchos de los libros que la Brigada ofrece, que se pueden descargar gratis en la página de la Brigada para leer en libertad y que les recomiendo mucho que lo hagan, son eso, ¿no? Una ventana a la realidad que tiene una dimensión temporal, no necesariamente a la coyuntura actual, no necesariamente a este país o a esta ciudad, sino a otras componentes de la realidad, a la Guerra Civil Española. Por ejemplo, La condición humana, Los conquistadores, fue editada por Paco en otro proyecto que tuvo, en estos libritos verdes. No sé si se puede descargar gratis en algún lado, pero es posible que sí, por estas razones. Muy recomendable toda la obra de André Malraux. Ojo que se dice Malraux, aunque se escriba Malraux, porque en la Brigada tenemos ha sido un problema que aprender la pronunciación francesa. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario que hacer? El compañero allá atrás. Si te puedes acercar al micrófono, por favor. Ay, los dos. Señalé para allá y vinieron dos. Porque estaba uno atrás del otro, pero sí, los dos, uno después del otro. En los 30, España hace su revolución y expulsa a Rey. Queremos ser una república. Fundan la República Española, 1936. Pero el rey y la extrema derecha acuerdan con Hitler y Mussolini y Franco que vengan a invadir nuevamente y a destruir la República. Hitler empieza a ensayar sus aviones, su aviación, y la lanza contra su propio pueblo de España. Ahí se acabó el sueño. La pregunta, ¿España va a tardar todavía un siglo más para ser democrática? Una similitud con México. Gana Lázaro Cárdenas, un candidato del pueblo. 84 años después, gana Andrés Manuel. Hasta ahora es primera vez que gana un candidato del pueblo. ¿Cuánto nos va a durar el gusto? Gracias. Pues hay que tener las lecciones de España bien frescas. Nada más una cosa, solemos creer que no hay nada peor que el PRI, con toda razón, con toda justificación, solemos creer que... Pero aún así, la verdad es que siempre fuimos ciudadanos. Imagínense, los españoles fueron súbditos todo este tiempo, siguen siendo súbditos, o sea, no eligen a su jefe de gobierno, eligen a su jefe de gobierno, pero no a su jefe de Estado. Su jefe de Estado, ¿cómo llegó ahí? Es hijo de un señor que ni siquiera tiene que ver con la legitimidad genética, ¿no? Hubo un salto ahí extra. Sí, se saltaron un hermano. ¿Por qué? Porque un señor llamado Francisco Franco lo nombró. Por gracia de Franco, el padre del actual rey llegó a ser rey y ahora tienen a y todavía van por el mundo dando lecciones de democracia. Tienen presos todavía meten presos a los independentistas catalanes que quieren, solo por opinar, tengan o no razón en sus demandas. La historia de España es trágica, por eso mucha gente todavía, partidos que reivindican a Franco son legales y están ganando, como Vox, están ganando espacios. Hay que decir que mañana se vota en España el cambio de gobierno y todos los sondeos indican que va a haber un viraje hacia la derecha, que el gobierno de los socialistas se va a acabar y que va a haber una coalición probablemente con ese partido que no sabré ni cómo definir lo que es un producto de mercadotecnia, que es un partido de derecha, ¿no? Porque la extrema derecha cobra auge en los momentos de crisis, como pasó en los 30 en Alemania,
No es que no tengan apoyo, no es que sean 5 gatos. En los momentos de crisis, la clase media se asusta. Y quien es liberal en tiempos de paz, en tiempos de miedo se vuelve fascista. Por eso Bolsonaro en Brasil ganó unas elecciones, como Hitler ganó, digo, sí, metiendo a la cárcel a los oponentes, como Bolsonaro metió a la cárcel a Lula, pero sí gana, ¿no? O sea, aguas. Y la lección está clara. Todos estos cambios de gobiernos democráticos operan en el nivel de gobierno, pero no cancelan el choque de intereses sociales profundo, subyacente, que yo creo que se resume en la fórmula lucha de clases. ¿Alguien más quiere hacer una intervención? La próxima mesa que tenemos son 3 compañeras periodistas mujeres que nos van a hablar, un proyecto que se llama Pie de Página, pero ahorita lo veremos. Sí. Sí, la pregunta es, en aquellos años de nacionalismo fuerte, ¿cómo era, en los años de la República Española, cómo era la cuestión en Cataluña y en Barcelona respecto al nacionalismo? Fue en esa época precisamente que se dieron los primeros intentos de autonomía, en los años de la República. O sea, el nacionalismo fuerte era el de Franco, se llamaban nacionales, y eso quería decir, paradójicamente, cancelar a todas las naciones que no fuera la castellana. A veces creemos que lo que se opone al nacionalismo catalán es el no nacionalismo, pero no, lo que se opone al nacionalismo catalán es el extremado chauvinismo castellano. O sea, cuando llegó Franco al poder, prohibió que los vascos hablaran vasco, los gallegos gallego, los catalanes catalán. Prohibió. Imagínense si a nosotros nos prohibió, o sea, llegan bueno, así pasó obviamente en la conquista, pero si ahora volviera a pasar, si nos prohibieran hablar nuestro propio idioma en las escuelas, pues es una cosa terrible, y eso es lo que hizo Franco. Su lema era España, una e indivisible, y decía mucho, arriba España, como Trump, América primero, como Bolsonaro también, que usan mucho, les encanta el nombre del país y odian a los paisanos, ¿no? O sea, entre más hablan de España, menos parecen respetar a los españoles, estos gobiernos, ¿no? Sí, el compañero otra vez. Amerita, se lo ganó, francamente. En cuanto al catalanismo, hay que también, y lo decías muy bien, lo de lucha de clases. Finalmente, uno se divide por clases porque había catalanistas de derecha, la Lliga catalana, con Francesc Cambó, y obviamente por intereses económicos se pusieron del lado de Franco. Entonces la alta burguesía catalana se fue con Franco por intereses económicos. Entonces el nacionalismo, la nación, la patria, es una trampa, porque lo que cuenta es de qué lado de la barricada estás teniendo en cuenta tu clase social. Sí, totalmente de acuerdo, pero el problema con el nacionalismo es que la opresión nacional genera nacionalismo. O sea, si los catalanes no estuvieran sometidos a los castellanos, no tendríamos que vernoslas con el nacionalismo catalán. O sea, es una paradoja. Y también no hay que, digamos, combatiendo el nacionalismo. Todo nacionalismo, en mi opinión, es una tontería. Pero hay que tener cuidado como es un poco como las religiones. Uno puede decir, sí, la religión de los musulmanes es muy, muy malvada y muy tonta, por lo tanto persigamos a la religión de los musulmanes. Cuidado. Lo más difícil es el propio nacionalismo. Nosotros hablamos español, los españoles de Madrid hablan español, y les es muy fácil decir, ¡ay, qué tontos los nacionalistas que hablan catalán! Pero hay que tener cuidado con el nacionalismo de tu propia lengua, de tu propio idioma. Sí, y ahora sí ya estamos sobre el tiempo, entonces... Tiene que ser, a ver, tenemos 7 minutos, sí. Pero no 7 minutos para una pregunta, Me retiré por motivos de salud, pero deduzco lo que están hablando. Miguel Moraita, el director de cine, que conocí casualmente, murió de 90 y tantos años, contó que tuvo preso a Francisco Franco, de donde escapó para hacer lo que hizo este fulano.
y vivió en México, fue muy querido. Y la pregunta es esta, en relación a lo último que sabiamente dijiste, los nacionalismos regionales como Cataluña, Barcelona y otros a los que aludiste, Franco propició la uniformidad del nacionalismo y ¿creen ustedes que al hablar de nacionalismo y unidad y progreso, como lo hizo aquí Porfirio Díaz, allá Franco, en una forma cruel, era para homogeneizar las leyes y tener el control absoluto mediante la represión y la intimidación y aplicación selectiva de las leyes? Madre mía, quiero estar de contestar tú. México hay que hablar de la cuestión nacional siempre concretamente. Cada país es muy diferente unos de otros. Lo cierto es que en México las lenguas prehispánicas, que no me refiero que existían solo antes de la llegada de españoles, pero digo que ya existían antes de la llegada de los españoles, fueron brutalmente suprimidas no tanto por las prohibiciones como las de Franco, pero sobre todo por la pobreza y por la falta de sensibilidad. O sea, a hombres tan preclaros como Lázaro Cárdenas no se les ocurrió alfabetizar en las propias lenguas de la gente, alfabetizaban en castellano, lo cual pues fue económico, pero fue un crimen, porque muchas lenguas están a punto de desaparecer. ¿No? México, todo estado es una imposición al fin y al cabo, ¿no? Nos homogeneizan a quien no somos homogéneos, pero en el caso de México en particular, yo creo que sí hay que tener cuidado que el nacionalismo mexicano no aplaste los derechos nacionales de la gente que habla otras lenguas, que nos enriquece y que esa riqueza se ha perdido. Cada vez que se pierde una lengua, se pierde un modo de pensar. Además, nada más Cataluña y el País Vasco no son regiones, son naciones, o sea, son economías políticas factiblemente independientes, ¿no? Por eso luchan por me parece mala idea el nacionalismo, pero solo digo que hay que tener respeto por el nacionalismo ajeno y ser muy críticos con el nacionalismo propio, general, ¿no? Es una cuestión bien complicada. El compañero, la última pregunta. Ya está aquí Daniel Larrea y... No, todavía no. Ok, entonces... Yo aspiro a un mundo en el que me pueda comunicar con cualquiera. Y si hay una diferencia de idioma, va a ser difícil, si no imposible, que me comunique. Entonces, yo estoy por un solo idioma. ¿Cómo se implante? Pues podrá ser violentamente, pero finalmente, para mí lo idóneo es que haya un idioma con el que me pueda entender. Evidentemente, estamos en una sociedad de dominación y el que domina es el que impone su idioma. Y el oprimido no tiene más que desaparecer su idioma. En México, cuando llegaron los españoles, había una gran cantidad de pueblos que hablaban en forma diferente. Y llegaron los españoles e impusieron por medio de la violencia su idioma. Pero ahora estamos en una moda de levantar el idioma autóctono. Yo no me explico eso porque me impide comunicarme con mucha gente. Entonces, el idioma autóctono, para mí, que es una estrategia proimperialista para dividir a los pueblos, para separarlos. Desgraciadamente, tenemos una clase media intelectual muy amorosa con los oprimidos y es la que está suspirando por esos idiomas que para mí, que ser un bien, son un obstáculo. Y mi opinión es que afortunadamente podemos ser bilingües. ¿Quién ha aprendido
políglotas incluso. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que hay que comunicarnos, o sea, que es un crimen impedir que se le enseñe una lengua común, una lengua franca, pero justamente el español sigue siendo una lengua opresora en muchos lugares, como el inglés lo es en otras partes del mundo. Si fuéramos democráticos, sería el chino, como dije al principio. O sea, tendríamos que todos aprender chino, y está un poco cabrón, porque es un idioma bien complicado y bien difícil, pero de todas maneras creo que deberíamos ser bilingües. Una de dos, si vamos a poner atención a nuestra propia tierra, en las lenguas autóctonas, y si vamos a poner atención al mundo, no al inglés, sino al chino. Bueno, está difícil porque las escuelas nos enseñan inglés y está muy bien también, el francés y el inglés son idiomas muy hermosos, todos los idiomas son muy hermosos, afortunadamente podemos aprender más de una lengua y sobre todo tratemos, yo y todos, de aprender mejor nuestra propia lengua, ¿no? Aprendernos a comunicar. Ya están aquí las compañeras Daniela Rea, Daniela Pastrana, Lidiet Carrión, tres compañeras periodistas muy admiradas por nosotros, que tienen una mesa que creo que va a estar muy, muy padre. Por Entonces, no se muevan, les vamos a mandar los libros, si no es que ya pasaron por allá. Hay una tablita que necesitamos que firmen. Yo creo que todos ya los que se lleven un libro. Sí. Y pues nada, muchas gracias. No dejen de checar nuestra programación porque seguimos aquí mañana. Gracias.